Textos y vamos adelante con la agenda del día. La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, un tema también que ha sido bastante alarmante tiene que ver con el exceso de mortalidad en el país, y es que durante el año pasado el exceso de muertes o las muertes por exceso que se reportaron fue de 335.712 personas. Esto si comparamos los números de 2020 con respecto al 2019. Del total del exceso de muertes, un 40% es reconocido oficialmente como causadas por el COVID-19. Y bueno, Nayeli Roldán es una de las periodistas que le ha dado seguimiento a estos temas con el análisis de datos desde el año pasado de lo que tiene que ver la mortalidad excesiva en el país. Por ejemplo, entre abril y julio, México registró 130,000 fallecimientos más que en 2019, de los cuales solo una tercera parte se reconoció que fue por COVID. Y para hablar de todos esos temas es que nos acompaña en la línea, ella periodista de Animal Político. Le agradecemos que esté con nosotros. Nayeli, muy buenos días. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, te saludamos desde acá con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, el auditorio. Pues este tema es, digamos, la muestra del impacto de la pandemia, porque estamos hablando no solamente de las personas que fallecieron con confirmación de COVID, sino las personas que murieron de más, digamos. ¿Cómo entender este concepto? Pues hay que comentarle al auditorio que regularmente en cada población ocurre un mismo número de muertes cada año, de acuerdo a el tipo de enfermedades que pudiera tener. Se registra más o menos lo mismo, siempre. Sin embargo, cuando hay un evento distinto, digamos, como una guerra, un evento extraordinario, como una guerra, o en este caso una pandemia, además de las muertes que se registran por las causas naturales, cada año, pues obviamente se van a registrar más muertes a causa de ese evento extraordinario. Eso es lo que se llama como exceso de mortalidad. ¿De qué tamaño es el exceso de mortalidad? Es lo que hemos tratado de calcular junto con Proyecto Li, una plataforma ciudadana que también ha hecho todos estos cálculos. Y de lo que estamos hablando es que mientras en 2019 se murieron poco más de 700,000 personas, en 2020 fueron más de 1,000,000 de personas. Entonces, esa diferencia, digamos, entre una y otra cifra es lo que se conoce como exceso de mortalidad. 335,000 mexicanos fallecieron de más durante 2020. Son esas muertes que nos esperaron y que ocurrieron a causa de la pandemia, no necesariamente contagiados de COVID, sino a causa de la pandemia. Los expertos lo que nos han explicado es, si solamente 45,000 tuvieron confirmación de COVID, ¿qué pasa con el resto? Bueno, el resto ocurren como varias posibles explicaciones. Una de ellas es que probablemente no tuvieron una atención hospitalaria como debieron haber tenido y padecían otro tipo de enfermedades. Estamos hablando de cáncer, afectaciones al corazón, diabetes, que en algún otro contexto, que digamos que en un contexto normal, hubieran podido acudir al hospital y hubieran podido ser atendidos. Sin embargo, ante la pandemia, pues hay que recordar que en este país hizo una reconversión hospitalaria, aunque se habló que se seguía atendiendo a el resto de los enfermos y no solamente COVID. La realidad es que también Animal Político ha publicado que al menos 3 millones de personas no tuvieron atención hospitalaria durante la pandemia. Esto significa que efectivamente personas que pudieran haber padecido otro tipo de enfermedades no tuvieron la atención oportuna y, aunque no murieron de COVID, murieron por causa de las enfermedades que ya tenían, pues sí murieron por la pandemia, ¿no? Digamos. También hay otras cuestiones como que el déficit que existía desde antes de la pandemia de personal sanitario. Estamos hablando de 300,000 médicos y 200,000 enfermeras que se necesitaban desde 2019. Sí. Y 2020 pues nos tomó con un sistema de salud
precario y también con poco personal de salud. Aunque se contrató a 44,000 personas, ustedes y el auditorio deben recordar también estas convocatorias que hizo el gobierno federal para contratar a médicos, enfermeras, enfermeros. Sin embargo, estos 44,000 pues representan solamente 8% de lo que se necesitaba. Entonces, pues también estamos hablando de poco personal atendiendo a miles de personas contagiadas, y luego también hay que sumarle los médicos y el resto de personal sanitario que fueron contagiados, que fallecieron también. Entonces eso disminuyó también la posibilidad de tener a personal sanitario respondiendo a esta emergencia. Y luego también le sumamos otro elemento que es los medicamentos y también los equipos para tratar a los contagiados de COVID, como los ventiladores, como los medicamentos y el tipo de tratamientos que se le dio. Comenzamos el 2019 también con 5,000 ventiladores en todo el país. Entonces, digamos, es la suma de muchos elementos que en el caso mexicano estaría explicando este exceso de mortalidad. Y luego también lo que nos parece muy importante es poder dimensionar la cifra, porque todos los días escuchamos un número tanto de contagiados como de fallecidos, y de repente perdemos perspectiva de qué significa eso. Estos 335,000 fallecidos extra de los que no se esperaban en el país significan que 39 municipios de Chiapas se hubiesen quedado sin población, que una tercera parte de la población de Chiapas simplemente no existiera, que no existiera una alcaldía completa de la Ciudad de México, o 4 municipios del Estado de México. Entonces, de ese tamaño, digamos, es la tragedia que ha ocurrido en este país en 2020. Sí, terrible, y sobre todo ya cuando se hacen esas comparaciones para dimensionar de forma más exacta lo que esto implica. Ahora también, Nayeli, esto que ya nos has relatado del déficit de personal médico, de la poca capacidad, de la infraestructura hospitalaria también, pues que por supuesto no es la mejor desde hace tiempo en nuestro país. Todas estas decisiones que se fueron tomando, la desaparición del Seguro Popular y la instauración del INSABI, con muchas más dudas que certezas, sobre todo en un primer momento, también la habilitación en fast track de infraestructura hospitalaria. Aquí, por ejemplo, en La Laguna, el Hospital General de Gómez Palacio, que no podía ser inaugurado por cuestiones administrativas, tuvo que atender pacientes COVID, y es hasta la fecha el estatus en el que sigue. Pero, por ejemplo, también estas recomendaciones luego erráticas que se ponían de manifiesto desde el gobierno federal, como por ejemplo, si no hay síntomas graves, no vaya a los hospitales. Esto por la estrategia de mientras más camas disponibles haya, entonces significa que la situación se está controlando. Una visión bastante errática del gobierno federal. ¿Tú crees que esto pudo haber influido también en ese número de muerte excesiva? Claro, también hablamos justamente de este tema con un especialista de la UNAM, con Malaquías López, que él justo hacía referencia a este punto, que si bien al principio de la pandemia no se sabía bien a bien los efectos que causaba y la manera más correcta, digamos, de tratar la enfermedad, sí se supo tiempo después, y lo que dice Malaquías es que se debió haber corregido justamente esta estrategia, porque después se supo que cuando faltaba la respiración, cuando ya había insuficiencia respiratoria, es porque el paciente ya estaba grave, porque el virus ya había afectado mucho más los pulmones, y por lo tanto, pues era más complicado atender a los pacientes, ¿no? Y sobre todo salvarlos. Entonces, sabiendo esto, lo que dice Malaquías López es que sí se debió haber cambiado la estrategia lo más pronto posible para hacer que la gente sí se atendiera, que fuera a los hospitales antes de que se presentara un cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que dice Malaquías López es que sí, efectivamente, este es otro elemento que pudo haber influido, y estamos hablando que todavía hasta septiembre de 2020 la Secretaría de Salud mantenía esta indicación. Ya habían pasado varios meses desde el inicio de la pandemia, y todavía en septiembre escuchábamos esto, de solamente atenderte hasta que hubiera insuficiencia respiratoria. Entonces,
no hemos visto, estas correcciones rápido durante la pandemia. Insisto, este punto pues fue hasta septiembre. El uso de cubrebocas también, muchos meses se mantuvo la idea de que no era un elemento indispensable, sino que era un elemento auxiliar, como decía el subsecretario Hugo López-Gatell, que no podía atribuírsele, eficacia tan indispensable en la propagación, o en evitar la propagación más bien, como sí lo era la distancia, ¿no?, entre las personas. Sin embargo, desde mayo, si mal no recuerdo, el fallecido premio Nobel mexicano Mario Molina publicó un estudio justamente acerca de los aerosoles en el contagio de COVID, y él advertía esto, que no era solamente por las gotículas que pudieran emitirse, digamos, al hablar, y que solamente con la distancia se resolvía, sino que estamos hablando de aerosoles, de pequeñas partículas tan diminutas que no las percibíamos, y que por eso justamente el cubrebocas era un elemento indispensable. Sí, porque una de las declaraciones desafortunadas del subsecretario López-Gatell casi al inicio era justamente de que el cubrebocas proporcionaba una falsa sensación de seguridad y que por lo mismo no era recomendable su uso masivo como estrategia atenuante de esta situación terrible. Ahora, nos quedan 3 minutitos que quisiéramos aprovechar también, Nayeli, para hablar de las posibilidades que hay como país de atenuar esto de cara a este año que está corriendo, que el 2021 no arroje cantidades tan escabrosas de fallecimientos y de muerte en exceso. ¿Qué le toca al gobierno federal? ¿Qué le sigue tocando? Por supuesto, en el control de la pandemia, pero también a los gobiernos locales y sobre todo a la ciudadanía. Se ve un cansancio, la famosa fatiga de pandemia, que también es un fenómeno que se está estudiando a nivel internacional. Pero bueno, la vacunación va lenta, se han relajado las medidas. ¿Qué le toca a cada uno de los actores sociales, gobierno, tanto federal como locales, y ciudadanía? Claro, bueno, pues creo que lo que le toca a las autoridades básicamente es lo que está en los lineamientos, en los reglamentos, a cada quien. Creo que los especialistas en materia de salud han hecho ciertas recomendaciones, como justo lo que hablábamos ahora de el uso de cubrebocas por parte de Mario Molina, y otros especialistas que también han estado insistiendo en las posibilidades de acciones, de decisiones por parte de los gobiernos, efectivamente estatales y federal. Y yo creo que pues básicamente saben muy bien, digamos, cuál es su responsabilidad y su obligación al encabezar pues la dirección de cada uno de los estados o la federación. Pero si me permites, yo creo que sí, en el caso de la ciudadanía, sí es más claro, digamos, lo que nos toca a todos, que es seguir manteniendo la guardia arriba, saber que el contagio pues continúa, que la pandemia sigue existiendo, que no porque ya haya pasado un año, digamos, las cosas han cambiado. Más bien ahora tenemos más conocimiento y tenemos más aprendizaje de lo que significa el virus, y cuando nos decían que teníamos que aprender a vivir con él, es cierto, en este momento ya tendríamos que estar sabiendo cómo es vivir con él, pero eso significa seguir manteniendo medidas, y hasta que no haya una vacunación lo suficientemente numerosa para evitar el contagio masivo, pues no podemos darnos el lujo de querer hacer la vida normal como la teníamos en 2019. Obviamente no podemos salir de vacaciones, obviamente no podemos seguir con las reuniones como regularmente las teníamos antes de la pandemia. Insisto, el aprender a vivir con él sí está bien, en el sentido de no podemos seguir viviendo con pánico y con lo que nos pasó muy al principio de la pandemia, con esto de el síndrome de la cabaña, ¿no? Que de repente ya no quería salir. No, ahora sabemos que podemos salir, sabemos que podemos hacer ciertas cosas, pero
no significa tampoco tener la vida como la recordábamos en 2019, y eso sí depende de cada quien. Eso sí no solamente es lo que dicte la federación o lo que dicte el gobierno estatal. Eso es una responsabilidad absolutamente personal en mantener las medidas, en evitar los contactos, sobre todo con las personas más vulnerables. Entonces ahí sí creo que tenemos mucho que hacer, mucho que aportar, que mucho está en nuestras manos, y pues eso, creo que ahí sí tenemos el impacto directo completamente en seguir manteniendo las medidas de aislamiento, de salir al indispensable, de usar el cubrebocas rigurosamente, de el lavado de manos y de la distancia. Eso sí está en nuestras manos. Muy bien, pues ojalá que la responsabilidad y el mejor de los criterios sea lo que impere siempre. Nayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, saludos al auditorio. Hasta luego, es Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, sobre toda esta situación que también pues ha originado la pandemia, el exceso de mortalidad en nuestro país durante 2020. Ya decíamos, fallecieron 1.054.223 personas, cuando el año 2019 había sido 717.010, o sea, 335.712 muertes de diferencia entre un año y otro. Oficialmente solo un 40% reconocido como causadas directamente por el COVID, pero bueno, asociadas a lo mismo, claro. Muchísimo pues más. es que si estás concentrado en tratar de remediar una situación, pues desproteges lo demás. Otras áreas. Exacto. Y ya hemos sabido, por ejemplo, lo difícil de obtener ciertos medicamentos, etcétera, ¿no? Sí. Pero además también porque mucha gente... Ya, vamos a la pausa. Sí, y ahí vamos nos quedamos. a la pausa, lo seguimos platicando. Regresamos enseguida. Contextos. El programa